Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la ARECEP para esta actividad. En primer lugar, a don Oscar y por supuesto a todos ustedes que pertenecen a diferentes organizaciones, instituciones, asociaciones, grupos de usuarios. Las disculpas por todos los inconvenientes que hemos tenido hasta el momento, pero estoy segura que va a ser una excelente charla. Quiero comentarles que durante este mes y el próximo tenemos diferentes conversatorios, paneles, foros, una gran diversidad de actividades con motivo del 25 aniversario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Ustedes encuentran la agenda de todas estas actividades en nuestro Facebook y también las actividades que ya han pasado. Si ustedes gustan darle una repasada o no pudieron estar presentes, están grabadas en nuestro YouTube y en nuestro Facebook. Quiero comentarles que hoy tenemos la conferencia Financiamiento Verde a cargo de don Oscar Guevara. Él es ejecutivo principal de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Y antes de darle la palabra a don Oscar, don Marco Cordero, el intendente de Agua, nos va a hacer una breve introducción. Adelante, Marco. Gracias, Lilian. Buenos días. Bueno, buenos días a todos los que nos acompañan, a don Oscar Guevara, por el agrado de querer participar con nosotros en la conmemoración del 25 aniversario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, pero además sobre una serie de temas que son de mucha importancia, no solamente para Costa Rica, sino que en América Latina también se ha estado dando mucho énfasis en el financiamiento verde y cómo promover las fuentes de recursos, específicamente el hídrico, ¿verdad?, entre los diferentes países, y además de eso, cómo hacer que eso sea sostenible en el tiempo. Entonces, ese es el gran reto que tiene la autoridad reguladora. Si bien la ley lo establece de que tenemos que incorporar los costos ambientales dentro de la estructura de costos y gastos de los servicios regulados, bueno, este es una aproximación bastante importante, es el inicio de este ejercicio y eventualmente le permite a los regulados en el recurso hídrico poder disponer de ciertos recursos para proteger lo que hoy es un recurso que estamos explotando, que eventualmente es escaso, que además de eso tiene limitantes, no solamente desde el punto de vista en cantidad, sino también geográficas, pero además de eso, que nos obliga como usuarios a tener un grado de responsabilidad en el cómo lo estamos gestionando. Y eso es muy importante de cara a las futuras generaciones y las necesidades que ellos van a tener. Adicionalmente, hay otro aspecto que es muy importante y que hay que tomar en cuenta, es el valor de ese recurso en el tiempo. Hoy ya se transa en los mercados bursátiles y eso eventualmente ya le da otra connotación a lo que es el agua como un bien transable, como un bien que también es económico y eventualmente también que a futuro va a participar en las transacciones de los mercados financieros. Esa lógica tenemos que irla cambiando a nivel de los usuarios y con mucha información, disponer de la misma para que empecemos a ver el agua como un recurso escaso que va a tener un gran valor, pero además que es el recurso del futuro, que posiblemente va a ser el petróleo para muchos países en el futuro, pero en relación con lo que es hoy el petróleo, ¿verdad?, que mueve las economías y demás, pero además que nos va a obligar también a hacer una gestión lo más inteligente posible para sacarle el mayor provecho. Entonces, agradecerle a don Oscar que nos acompañe el día de hoy y que nos pueda brindar información y además de eso compartirla para tener claro qué es financiamiento verde, por qué es importante el financiamiento verde y por qué tenemos que darle prioridad en los diferentes países, no solamente en Costa Rica, sino en el área, ¿verdad?, de cara a la sostenibilidad del recurso. Muchas gracias, Marco. Me permito presentar entonces a don Oscar. Actualmente es parte de la Coordinación de Cambio Climático, donde se apoya de manera transversal a las áreas de negocio de CAF en todos los aspectos relativos a la mitigación y la adaptación al cambio climático en América Latina.
así como del financiamiento climático internacional de fuentes como el Fondo de Adaptación y el Fondo Verde del Clima. Don Oscar es ingeniero civil, máster en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales, máster en Gestión de Riesgos y Desastres y candidato doctoral en Estudios de Sostenibilidad. Don Oscar, bienvenido, adelante con su presentación. Vale, muchas gracias. No, yo inicio tal vez confirmando dos cosas. La primera, si me están escuchando. La segunda, si están viendo mi presentación. Lo escuchamos bien y tenemos ya la presentación en su totalidad. Gracias. Perfecto. Bueno, vale, bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Soy Oscar Guevara, trabajo en la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible de CAF. Soy colombiano, estoy basado en Panamá. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio estar con ustedes, sobre todo en esta conmemoración especial de los 25 años. Bueno, yo preparé una charla tiene muchos aspectos conceptuales relacionados sobre el financiamiento verde y que van a venir apalancados, van a venir soportados también con unos análisis muy generales acerca de la perspectiva global de las finanzas verdes. La presentación tiene 5 momentos muy generales. Primero voy a hablar sobre el concepto de financiamiento verde, luego voy a dar una lectura sobre el panorama global del financiamiento verde, sobre todo porque creo que esta mirada de los datos, de cómo ha evolucionado el financiamiento verde, pues nos permite respaldar algunas de las afirmaciones y mensajes que quiero dejar con esta charla. Luego viene un ejemplo sobre mecanismos financieros de los acuerdos multilaterales, fundamentalmente cómo se traducen en compromisos financieros, acuerdos como la Convención Marco de Cambio Climático, la Convención Marco de Biodiversidad. Luego voy a contarles muy rápidamente la experiencia de CAF en financiamiento verde y algunos mensajes finales. Entonces, también una solicitud aquí especial para que por favor me avise cuando me esté quedando sin tiempo para digamos, no afectar el horario de la reunión. Y, sobre el concepto de financiamiento verde, yo aquí quiero iniciar con un mensaje que tal vez me podría resultar un poquito extraño, pero en este momento, al día de hoy, no hay una definición precisa del concepto de financiamiento verde. En todo el mundo se está trabajando, hay un gran número de partes interesadas, están los bancos, bancos locales, bancos comerciales, bancos de desarrollo, inversores, diferentes proveedores de servicios financieros, por supuesto los legisladores y los reguladores, los ministerios de finanzas, por ejemplo, el mundo académico, las organizaciones no gubernamentales, participan en la definición de lo que es verde en el contexto del financiamiento. Entonces ahí cuando se entiende, digamos, la intersección entre lo verde y las finanzas, que también hablamos de las finanzas verdes. Pero en su gran mayoría se han desarrollado definiciones a nivel individual. Es decir, ¿cuál es la definición de financiamiento verde para acá? ¿Cuál es el financiamiento para un banco local de desarrollo? ¿Cuál es la definición para una ONG? Entonces, digamos, se han dado muchísimos avances desde definiciones individuales. Entonces, pues hasta el día de hoy no hay una definición precisa y comúnmente aceptada de finanzas verdes. Sin embargo, también es cierto que hay un creciente interés en que se adopten criterios comunes, ya sea de la agenda pública, de la agenda privada, de la agenda multilateral. Entonces ya se están observando a nivel global iniciativas para que se adopten definiciones o lo que en el mundo de las finanzas se conocen como taxonomías para poder respaldar bajo criterios comunes el concepto de financiamiento verde. Entonces, bueno, voy a pasar con algunas definiciones, solamente para listar, digamos, cuáles han sido, desde lo más sencillo, lo más complejo, el abordamiento del financiamiento verde. Para el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, las finanzas verdes son cualquier actividad financiera estructurada que se crea para garantizar un mejor resultado ambiental. Digamos, tal vez es la definición más sencilla, pero incluso es bastante completa
porque no entra a listar las diferentes actividades, simplemente dice cualquier actividad y tampoco entra a listar qué entiende como resultado ambiental o como un logro ambiental. Simplemente trata de ser, digamos, bastante general, pero no por eso incompleta frente a lo que significaría el financiamiento verde. Para el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, dice el financiamiento verde consiste en aumentar el nivel de los flujos financieros, ya sea desde la banca, microcréditos, seguros de inversión, desde los sectores público, privados y bienes de lujo, hacia las prioridades de desarrollo sostenible. Una parte clave de esto es administrar riesgos ambientales y sociales, aprovechar oportunidades que brindan mejor tasa de rendimiento y un beneficio ambiental. Digamos, la definición ya tiene muchos de los aspectos que finalmente yo voy a resumir a manera de una conclusión preliminar. Uno es que se contemplan múltiples tipos de eh, instrumentos y flujos financieros, que además incluye el sector público, privado, multilateral, sin ánimo de lucro, y además el concepto de riesgos ambientales y sociales. Entonces tiene que ser una inversión que tiene que reconocer que lleva consigo la posibilidad de crear unos impactos negativos sobre el ambiente o sobre las personas y necesariamente de forma explícita tiene que reconocer esos riesgos y administrarlos o gestionarlos hasta llevarlos a un nivel de riesgo aceptable o incluso eliminarlos, eliminar dichos riesgos. Para GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana, financiamiento verde engloba todas las actividades tomadas por agentes públicos y privados, por ejemplo, empresas, bancos, gobiernos, organizaciones internacionales, el desarrollo, promoción, implementación y apoyo de proyectos con impactos sostenibles a través de instrumentos financieros. Entonces, digamos, aquí también se sigue un poco tejiendo este interés por involucrar algunos conceptos básicos. Entonces, uno, de nuevo, retomar lo público y lo privado, tener la importancia de la sostenibilidad y de hacer un uso pleno de instrumentos financieros. Entonces, finalmente, en síntesis, un poco también para llegar a una comprensión común de lo que en adelante, digamos, en esta charla, siempre que estoy refiriéndome al financiamiento verde, ¿qué incluiría? Uno, inversiones públicas y privadas, incluido todos los costos preparatorios, costos de capital, etcétera. Entonces, no solamente, digamos, la inversión directa, sino, digamos, todos estos costos también que van asociados a ello. En biodiversidad, bienes y servicios ambientales, entonces, digamos, toda esta inversión que se hace para conservar y hacer uso sostenible de la naturaleza. Entonces, digamos, como naturaleza estamos hablando de biodiversidad. Prevención, minimización y compensación de daños al medio ambiente y al clima. Entonces también estas actividades que buscan hacer gestión de estos riesgos asociados a las inversiones, eso también hace parte. Entonces no es únicamente en lo que invertimos en tener logros ambientales, pero también en reducir los riesgos, posibles riesgos sobre el medio ambiente y sobre el clima. Entonces aquí también hay un punto importante y es que en el financiamiento verde también tenemos en cuenta que el impacto de las inversiones puede ser negativo sobre el clima. Pues el ejemplo más directo es la huella de carbono. Es decir, si tenemos actividades que son intensivas en emisiones, pues estamos diciendo que tienen un daño sobre el sistema climático global. El financiamiento de políticas públicas ambientales y climáticas. Entonces también creo que es muy importante que no son solamente, digamos, los proyectos que siempre pensamos que vamos a hacer restauración de un ecosistema degradado o que vamos a fortalecer la conservación, la efectividad del manejo de un sistema de áreas protegidas o que vamos a tener, digamos, un impacto directo sobre la biodiversidad, pero además el financiamiento de políticas públicas ambientales y climáticas. Eso también hace parte de esta, ya un enfoque mucho más integral del concepto de financiamiento verde. Y por último, digamos, toda esta amplia gama de componentes del sistema financiero que se ocupan específicamente de inversiones ambientales y climáticas, que hablamos de los fondos verdes, de los bonos verdes estructurados, etcétera. Digamos, todos estos instrumentos que incluso muchas veces se piensa que el financiamiento verde se refiere exclusivamente a la emisión de bonos verdes o de canje de deuda verde, por ejemplo. Digamos, en esta diapositiva y de nuevo también enlazando un poco el concepto de financiamiento verde, la idea es que de forma integral
estamos viendo que hay distintos componentes que pueden y deberían, digamos, integrarse dentro del concepto de financiamiento verde. Entonces, también, digamos, aquí a manera un poco de conclusión preliminar de esa primera sección, las taxonomías, y este es un lenguaje muy propio de este mundo financiero, tienden a llamarlo taxonomías, pero para los demás podemos llamarlas definiciones, pueden cubrir una amplia gama de objetivos ambientales, desde la mitigación del cambio climático hasta un amplio conjunto de objetivos ambientales, como agua, y aquí estamos hablando de gestión integral de recursos hídricos, entonces desde caudales ecológicos para mantener la biodiversidad o la riqueza, abundancia de especies, hasta agua para sistemas de potabilización y suministro. Estamos hablando, por ejemplo, de economía circular o como reducción de la contaminación, biodiversidad, etcétera. Entonces, digamos, toda una amplia de objetivos ambientales, objetivos climáticos. Y al final, algo que quiero, digamos, que sea resaltado y tal vez sea uno de los mensajes para que ojalá, digamos, trascendiera de esta charla, y es los objetivos sociales y de gobernanza. Entonces, digamos, aquí lo que quiero indicar es que para nosotros en CAP es esencial que exista una compatibilidad y una sinergia entre los objetivos ambientales y objetivos sociales y de gobernanza. Incluso no solamente porque es una forma integral de concebir el desarrollo sostenible, pero además el logro de metas ambientales necesariamente pasa por los objetivos sociales y de gobernanza. Y digamos, como última diapositiva de esto, un poco para contarles que CAF, digamos, CAF tiene una visión de posicionarse, de consolidarse como el Banco Verde de América Latina. Y en este momento, pues CAF asegura que todas sus operaciones que financia sean socialmente responsables, ambientalmente sostenibles y resilientes al clima. Entonces, ¿cómo logramos eso? Pues haciendo un análisis, en inglés lo llaman screening, pero digamos es como un rastreo de cuáles son los riesgos sociales, ambientales y el impacto climático, no solamente desde las emisiones, sino también analizando los riesgos climáticos asociados a todas sus operaciones. Y entonces, a través de la aplicación de las políticas para reducir o eliminar dichos riesgos, ya sean ambientales, sociales o el impacto climático desde las emisiones, asegura que sus operaciones apunten a la sostenibilidad. Entonces, digamos, otra vez aquí retomando y volviendo a leer lo que el texto de la diapositiva, CACTA actualmente es un banco que asegura que todas sus operaciones que financian sean socialmente responsables, ambientalmente sostenibles y resilientes al clima a través de la aplicación de su política de salvaguardas ambientales, salvaguardas sociales. CAF es un banco carbono neutral, es decir, que mide la huella de carbono de sus operaciones y compensa las emisiones que no pueden ser reducidas. Y avanza de manera decidida a incrementar la proporción de cartera verde en todas sus colocaciones. Entonces ya, digamos, con esta reflexión de la primera parte, va a pasar a la segunda un poco para contarles, por ejemplo, qué se entiende sobre esto de proporción de cartera verde a través del panorama global de financiamiento verde. Entonces, digamos, pasando un poco de todos estos elementos teóricos, ahora ya que lo voy a contrastarlo con digamos, actualmente dos grandes ejemplos que quiero tratar sobre el financiamiento verde. En esencia, el marco de referencia general aplicado al financiamiento verde tiene dos grandes categorías. Uno, financiamiento climático, y dos, financiamiento ambiental. Entonces, digamos, con algunas pequeñas variaciones, pero en el mundo hay un consenso actual en este momento, muy general, un marco de referencia de qué se reporta como financiamiento verde. Entonces, por un lado se reporta el financiamiento climático, y entre el financiamiento climático, financiamiento a mitigación y adaptación. Algunos incluso incluyen la financiamiento combinado, es decir, proyectos o cartera de proyectos que tienen impacto tanto en mitigación como en adaptación, y el financiamiento ambiental. Y aquí vienen los ejemplos. Entonces, el primero es el IDFC, el International Development Finance Club.
Este es digamos, es una asociación de bancos a nivel global. Digamos, está representado en todos los continentes, tienen multitud de bancos. Nosotros en CAF hacemos parte del IDFC, del International Development Finance Club, y este es el reporte de financiamiento verde del año 2020. Y aquí creo que se empiezan a ilustrar varios aspectos muy importantes. El primero, el volumen de financiamiento climático es de 197 billones para el 2020, y esos 197 billones de dólares, 187 son financiamiento climático y 10 es financiamiento ambiental distinto al climático. Y esto es algo que van a encontrar sucesivamente en el resto de diapositivas de esta presentación, y es que el financiamiento verde está ampliamente dominado por el financiamiento climático. Para las personas como yo que hemos trabajado en agendas ambientales, que hemos trabajado en agendas de gestión del riesgo de desastres, hemos visto cómo hay una dominancia desde lo político y desde lo económico de la agenda climática. La agenda climática es digamos, como la más importante, la más carismática de todo este panorama verde. Y esto se refleja en las cifras. Entonces, no solamente es la percepción de que uno siente que el cambio climático es el tema más importante, pero también en la realidad del financiamiento, pues lo es. Y dentro del financiamiento climático también hay una particularidad importante que la respaldan los datos, y es que la gran mayoría del financiamiento climático, aquí en este caso del IDFC, se va a mitigación. 163 de los 187 billones de financiamiento climático, o 163 de los 197 que es todo el financiamiento verde, se va a mitigación. Solamente 19 en adaptación, y si comparamos con el de arriba, con el de financiamiento ambiental, pues digamos es casi similar. Entonces, digamos, la gran concentración de financiamiento verde es financiamiento climático. Y dentro del financiamiento climático, la gran mayoría es financiamiento de mitigación. Entonces, digamos, esto es un poco lo que dicen los datos. Y aquí algo también que quiero resaltar en la gráfica al lado izquierdo son los tipos de instrumentos asociados al financiamiento climático. Entonces está el financiamiento concesional y el financiamiento no concesional. Y aquí un poco, digamos, el financiamiento concesional, es más bajito de lo que incluso muchas personas pueden tener la percepción. En el caso del IDFC, del International Development Finance Club, que son 26 instituciones alrededor del mundo, la relación entre el financiamiento concesional y no concesional es de 1 a 3. Es decir, por cada dólar que se coloca en financiamiento verde a través de un financiamiento concesional, se movilizan 3 no concesionales, que digamos lo más característico, un financiamiento no concesional son créditos, o digamos alguna forma de operación de crédito. Entonces, digamos, este financiamiento verde en su gran mayoría es no concesional. Y además, en la gráfica a la derecha, que muestra un poco la evolución en el tiempo del financiamiento verde, pues la gran proporción ha sido en mitigación, yo les había dicho, pero dentro de mitigación, el sector que ha dominado, digamos, el financiamiento verde para el IFC ha sido el sector energía, es decir, inversiones en energía para mitigación, lo que significa pues inversiones tanto en eficiencia energética como en energías renovables no convencionales. Más allá de esto, y si lo vemos desde una perspectiva sectorial, hay una concentración. Es decir, hay sectores que son mucho más carismáticos y más visibles para el financiamiento. Yo creo que incluso esto también responde a la facilidad que puede resultar de estructurar proyectos en 3 grandes sectores: transporte, energía y un poco menos agricultura. Pero digamos, entre esos 3, entre transporte, energía y agricultura, se concentra el 75% del financiamiento verde del IFC.
Entonces aquí esto también es importante tenerlo en cuenta porque si ustedes ya empezamos un poquito a armar el mensaje a partir de las definiciones y lo que reportan los datos, pues claramente dentro del financiamiento verde hay agendas que están subrepresentadas como la adaptación y por supuesto toda la agenda ambiental en biodiversidad, pero también dentro de lo sectorial hay temas que tienen muchísimo menos interés. La agricultura es uno de ellos, si bien aquí ya empieza a mostrarse un poquito, pero comparado con los otros no es tan importante. Pero también, digamos, el sector asociado a usos del suelo, digamos, el sector forestal, tampoco está muy bien representado. Entonces sigue siendo una agenda bastante energética, bastante transporte, y en este contexto el financiamiento verde y una agenda claramente volcada sobre todo a la mitigación. Aquí viene el segundo ejemplo. El segundo ejemplo son los bancos multilaterales de desarrollo. Entonces, aquí está el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Desarrollo, entonces, digamos, estos son los 8 grandes bancos multilaterales de desarrollo. Por ejemplo, aquí no está CAF. CAF es un banco regional de desarrollo. Estos son bancos multilaterales de desarrollo. Y, digamos, digamos, el gran volumen de financiamiento para el desarrollo a nivel global. Y pues claramente aquí las cifras son mucho mayores. En total, los bancos multilaterales de desarrollo, MDBs, Multilateral Development Banks, lo que significa esto, en 2020 movilizaron 66.000 millones de dólares, de los cuales el 76% se fue a mitigación. Entonces, piense que aquí, aun cuando estamos hablando de otro tipo de instituciones financieras, ya no estamos hablando de las instituciones de IFC, sino de los bancos multilaterales, sigue siendo dominante la agenda de mitigación. Entonces, el 76% mitigación, el 24% adaptación. Algo muy importante es que el cofinanciamiento para el caso de los bancos multilaterales es mayor que el financiamiento. Entonces, se están financiando por parte de los bancos 66.000 millones y el cofinanciamiento es 85.000. Entonces, también aquí hay un criterio que es importante para llevarse con un mensaje a futuro, es que cuando estemos pensando en financiamiento climático y financiamiento verde, hay una tendencia a una relación 1 a 1 entre el financiamiento y lo que se cofinancia, ya sea desde una organización privada o una organización pública, el gobierno, etcétera. Digamos, permanentemente ha ido evolucionando esta necesidad de que el financiamiento verde tenga un cofinanciamiento que se quede en una relación 1 a 1. Bueno, aquí también algo que tal vez no había ahorita mencionado es, se pasó la pantalla. Voy a intentar hacer aquí un dibujo. No funcionó. Bueno, a ver si aquí sí funciona. Es esta relación que está aquí, que traté de trazar una línea dentro de la presentación. El financiamiento climático ha venido en aumento creciente desde el 2015. Aquí, digamos, hay que tener en cuenta que en 2020 tenemos pues ya la pandemia, el impacto económico, la necesidad de relocalizar fondos para el manejo de la emergencia y para la recuperación económica. Pero sin embargo, aquí quiero decirles que desde 2015, desde la firma del Acuerdo de París y desde la misma arquitectura desde la cual está concebido el Acuerdo de París, que es un acuerdo que está respaldado por los compromisos nacionales, se ha venido casi que doblando el financiamiento climático. Y desde los países, desde los bancos multilaterales de desarrollo. Entonces, pasando desde una cifra de 25 en los 25.000 millones de dólares hasta llegar a casi el doble, casi que llega a los 50.000 millones de dólares para el 2020. Y en perspectiva, este financiamiento de los bancos multilaterales de desarrollo, y aquí digamos, hablando únicamente de economías de ingresos bajos y medios, ellos tienen, digamos, su financiamiento estructurado en economías de ingreso bajo y medio, y
economías de ingreso alto. Entonces, cuando miramos el financiamiento para economías de ingreso bajo y medio, que es donde caen los países de América Latina, el 62% es mitigación y el 38% es adaptación. Entonces, de nuevo, consistentemente repetimos este mensaje que el financiamiento se está yendo en su gran mayoría a esa mitigación. Y algo muy importante que no había indicado antes, el 76% del financiamiento en economías de ingreso bajo y medio de los bancos multilaterales es financiamiento público y solamente el 24% es financiamiento privado. Entonces, digamos, todavía es una agenda que si bien decimos reiteradamente la importancia del sector privado y cómo el sector privado se asuman compromisos para la reducción de emisiones y ojalá para la carboneutralidad, pero también para el poder hacer una adecuada gestión de riesgos climáticos. Pues bueno, hasta ahora lo que están mostrando estas cifras es que sigue persistiendo una predominancia de lo público y de que el financiamiento hacia el sector público. Tipos de destinatarios, entonces esto creo que ya lo había mencionado, el 71% del financiamiento de los bancos multilaterales tiene destinatario público, e inclusive si miráramos únicamente los países de ingreso medio y bajo, pues ese financiamiento llega hasta el 80%, y si 80% tiene destinatarios públicos. Frente a los tipos de instrumentos financieros, el 69% del financiamiento son préstamos de inversión y solamente el 9% es financiamiento concesional. Entonces, a veces también puede en algunos casos pensarse que la agenda climática son donaciones o que son recursos no reembolsables, y pues aquí, digamos, un poco quería contarles que en realidad no es así. Algo cercano al 10% son financiamientos concesionales, que en muchos casos son cooperación técnica, fortalecimiento de capacidades, apoyo a políticas públicas, pero el 70%, bueno, 69% son préstamos de inversión. Y algo que es muy interesante y que se está viendo como una tendencia también de los últimos años, es el financiamiento asociado a pago por resultados. Esto es algo, digamos, que históricamente ha estado muy relacionado con los mercados de carbono, que es que cuando se tiene una reducción de emisiones de gas de efecto invernadero verificable, puede haber un pago asociado a esta reducción de emisiones. Pero, digamos, en el contexto ambiental pueden haber muchos otros tipos de resultados, logros ambientales, en metas de descontaminación o en metas, por ejemplo, de calidad y continuidad de un servicio de suministro de agua potable, o en términos de número de hectáreas conservadas o restauradas, etcétera. Digamos, hay muchas métricas para medir resultados, pero también algo que se está moviendo como una tendencia es precisamente el pago por resultados como una opción de financiamiento. En adaptación, y aquí esta es también una de las grandes realidades, y es que el 93% del financiamiento climático en adaptación es público. Entonces, de verdad se está financiando muy poco en adaptación para el sector privado. En adaptación, y aquí es importante también un mensaje pensando un poco en el contexto de las personas que están en esta charla, aquí sí sale el sector agua. En agua y sistemas de tratamiento, digamos, sí es importante dentro de los sectores más atractivos para la inversión en adaptación. Entonces, en economías de ingreso medio y bajo, entre energía, transporte, infraestructura y agua está el 40% del financiamiento, y el resto pues está dividido en otros sectores como comunicaciones, agricultura, alimentos, etcétera. Pero digamos, comparativamente, si bien energía y transporte sigue siendo el más importante, digamos, también hay una importante inversión en adaptación para el sector de agua. Y en mitigación la historia es poco distinta. Si bien les había dicho que en adaptación el 91% del financiamiento era público, en mitigación es menos, es el 63%, entonces hay mucho más interés desde lo privado en la agenda de mitigación. En mitigación pasa lo mismo que en adaptación. En adaptación el 69% del financiamiento era préstamos de inversión, en mitigación es el 73%. El 10% pago por resultados y el 5% financiamiento concesional. Entonces también, de nuevo,
de seguirle reforzando la idea que entre el 5 y el 10% es financiamiento concesional, es decir, no reembolsable, y el no concesional o préstamos de inversión es una cifra cercana al 70%. Y pues en mitigación siempre, históricamente, y creo que sí seguirá por un tiempo, el sector más atractivo para la inversión es energía, ya sea para energías renovables o eficiencia energética. Entre esos dos se llevan la gran parte de la inversión, y seguido por transporte. Entonces fíjense que esos tres. Y aquí también aparece el sector agua, pero digamos no es tan amplio en volumen de recursos como lo que se produce, como lo que se moviliza comparativamente con los otros sectores. Entonces, bueno, pues esa era es una aproximación rápida del contexto, del panorama global del financiamiento verde. Ahora voy a hablarles rápidamente de ejemplos de mecanismos financieros para acuerdos multilaterales. Creo que voy a pasar esto un poco rápido, que he tomado ya bastante tiempo. Uno es el Fondo Verde del Clima. El Fondo Verde del Clima es uno de los que más interés genera. Creo que no solamente esto coincide con la importancia que tiene la agenda climática, pero también porque, digamos, ese es el fondo llamado a ser el instrumento financiero principal del Acuerdo de París. Y porque además es un fondo que, igual que el Acuerdo de París, y esto digamos, es muy importante, el Acuerdo de París ha sido políticamente exitoso porque está balanceado entre una meta global y unos compromisos nacionales. Entonces, si bien hay una meta global de estabilizar la temperatura por debajo de 1.5 grados centígrados, esa meta global está determinada por los compromisos que hacen los países. Entonces, cada país se compromete y tiene unas metas de mitigación y unas metas de adaptación. Entonces, es contribuciones nacionales hacia una meta global. Pues el Fondo Verde del Clima funciona igual. Entonces, si un país como Costa Rica dice que su prioridad es reducir las emisiones del sector transporte a través de este sistema de transporte masivo movido por energías renovables, pues eso es lo que dice Costa Rica. Pero, por ejemplo, puede estar Colombia. Entonces, Colombia dice, no, yo lo que quiero es mejorar la resiliencia climática de mi sector agrícola. Entonces, trabaja con el Green Climate Fund para reducir los daños y pérdidas por un comportamiento errático de la precipitación y de la temperatura, y apoyar a su sector agrícola. Pero puede tener otro país que su prioridad es la erosión costera y otro tener distintas prioridades. Entonces, digamos, una de las ventajas de este tipo de arquitecturas es que están determinados por las necesidades de los países, y así trabaja el Green Climate Fund. Algo también para resaltar es que el Green Climate Fund trabaja a través de entidades acreditadas. Entonces, el Green Climate Fund no implementa nada. Ellos financian proyectos a través de entidades acreditadas. CAF es una de las entidades acreditadas ante el Green Climate Fund. Pero digamos, hay 200 entidades acreditadas en el mundo. Y algo muy importante es que el Green Climate Fund ofrece muchas alternativas para el financiamiento. No solamente están los grants o la financiamiento concesional, es decir, ese dinero que es no reembolsable, pero también otros tipos de instrumentos como deudas concesionales, garantías, instrumentos de capital, etcétera. Y por supuesto también tienen una facilidad o digamos un área de trabajo dedicada al sector privado. Y aquí, bueno, esta diapositiva está en inglés, pero digamos la fuente, en este caso es el mismo Green Climate Fund, es que el financiamiento, y esto está también relacionado con el concepto de financiamiento verde. Aquí dentro del financiamiento verde hablamos del financiamiento climático, es como de manera creciente se van estableciendo taxonomías o definiciones. Entonces el Green Climate Fund tiene 4 áreas de inversión para mitigación y 4 áreas de inversión en adaptación. Entonces, mitigación tiene energía, tiene transporte, tiene ciudades,
e industria, digamos, y el otro es bosques y usos del suelo. Entonces, digamos, cuando uno está pensando en mitigación y quiere trabajar con el Green Climate Fund, necesariamente debe estar pensando en algunas de estas 4 áreas y cómo logra reducciones de emisiones en alguna de estas 4 áreas o en varias, dependiendo del proyecto. Y en adaptación tiene salud, alimentos, seguridad hídrica por como una categoría, otras son medios de vida, personas y comunidades, otra es infraestructura y la última es ecosistemas y servicios ecosistémicos. Pero entonces un poco que cuando lo que se propone aquí y lo que quiero recoger, digamos, también dentro de la charla, es que estamos tratando de crear categorías o definiciones comunes. Entonces, una definición común que tiene el Green Climate Fund para el financiamiento climático está a través de estas 8 áreas de impacto. Bueno, estos son los criterios de inversión. Tal vez esto no lo voy a nombrar. Digamos, son criterios muy generales sobre el impacto potencial y el cambio de paradigma, etcétera, que deben tener los proyectos con el Green Climate Fund. Tal vez un poco aquí rescatarles que si bien el Fondo Verde de Clima, comparado con los bancos multilaterales de desarrollo y con el International Development Finance Club, es mucho más balanceado, porque entre otras cosas ese es el mandato que tiene el Green Climate Fund, sigue siendo todavía un portafolio donde hay más proyectos en mitigación que en adaptación, y dentro de mitigación es más la participación de energía. Entonces, si bien esto se está tratando un poco de corregir y de balancear, el Green Climate Fund en este momento está tratando de financiar más proyectos en adaptación para que esto sea un portafolio 50% cada uno, 50% mitigación, 50% adaptación. La realidad es que en este momento es más mitigación que adaptación. El 65% del financiamiento está dirigido al sector público, entonces dice que aquí también está tratando de corregir esas asimetrías, y es que el Green Climate Fund cada vez esperaría que hubiera mayor participación del sector privado. El 70% de los proyectos son de pequeña y mediana escala. Eso también, digamos, es importante tenerlo en cuenta. Es decir, no han sido proporcionalmente tantos los megaproyectos, los grandes iniciativas, otras cosas porque no son fáciles de estructurar. Es muy costoso estructurar proyectos con el Green Climate Fund, especialmente proyectos de larga escala, y digamos, esa es una realidad, es un fondo complejo. Y algo importantísimo que está tal vez en la gráfica a la derecha, que no es fácil verlo por el tamaño de las letras, y es que el Green Climate Fund sí tiene un portafolio balanceado entre el financiamiento concesional y no concesional. Entonces, cada uno tiene aproximadamente el 42 y contra el 44%. Es decir, el Green Climate Fund tiene una agenda muy importante con países de renta baja y países, los llaman los Small Island Development States, en todos los países, bueno, los países-estado que son pequeñas islas, donde el financiamiento parte de una inversión muy importante en recursos no reembolsables, es decir, financiamiento concesional. Está el Fondo de Adaptación. El Fondo de Adaptación también responde a la Convención Marco de Cambio Climático. Surgió mucho antes, surgió en el año 2001. Y también se implementa a través de entidades acreditadas. Entonces hay entidades multilaterales, 12, entidades regionales como CAF, 6, y entidades nacionales. Y aquí, digamos, en el fondo de adaptación, el volumen de proyectos ha sido un poco menor, está únicamente enfocado en adaptación, por supuesto, y de nuevo aparecen las categorías de inversiones, las voy a mostrar aquí. Entonces, las categorías de inversión del fondo de adaptación: seguridad alimentaria, gestión de recursos hídricos y agricultura. Entre esas 3 está el 50% de la inversión del fondo de adaptación. Entonces aquí, digamos, vemos que aparece gestión de recursos hídricos. Este, digamos, es uno de los fondos más interesantes para trabajar desde el financiamiento verde en el sector hídrico para los países. Y desafortunadamente, digamos, hay temas importantes que no reciben suficiente atención, como las zonas costeras y en general la agenda marina y la agenda costera recibe, yo creo que muy poca interés, o ha tenido muy poca representación dentro de la historia del financiamiento, y lo mismo la agenda de reducción del riesgo de desastres. Y el último fondo, pues, es el GEF.
El GLEF es el Global Environmental Facility. Este es un instrumento financiero asociado a otra de las convenciones multilaterales ambientales, como que es la CBD, la Convention on Biological Diversity, la Convención en Diversidad Biológica. Entonces, este es el instrumento financiero para la implementación de esa convención. La CBD pues es mucho menos visible o menos recordada que la Convención de Cambio Climático. Inclusive de pronto algunos de ustedes nunca habían escuchado hablar de ella, pero esta es otra de las convenciones importantes, yo diría que esenciales para el planeta, porque se encarga de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Pero digamos dentro del mandato del GEF, pues hay recursos para una amplia variedad de temas, no solamente digamos estrictamente la biodiversidad, sino que también tiene una agenda asociada al cambio climático, bosques, residuos químicos, degradación de suelo, etcétera. Y tiene dos temas que quería resaltar aquí. Uno, el blended finance o el financiamiento combinado. Entonces, la importancia, y aquí viene la participación del financiamiento público en combinación con el financiamiento privado o con el financiamiento multilateral, digamos, las formas como se pueden apalancar y combinar de diferentes fuentes de recursos para reducir los riesgos y sobre todo para hacer más barato el acceso a capital. Y bueno, aquí voy para la tercera parte, que se trata sobre el financiamiento verde desde la perspectiva de CAF. Entonces, esta ha sido nuestra historia de financiamiento verde desde el año 2015. Digamos, en montos, ha seguido una tendencia que, digamos, que venía en crecimiento del 2015 al 2018. Pero aquí tenemos, digamos, varios aspectos que son muy interesantes. El primero es que la mitigación, también en el caso de CAP, la mitigación del cambio climático ha sido la que más ha movilizado recursos históricamente. Y comparativamente con la agenda medioambiental, pues son montos de recursos mucho más altos. Entonces, las sumas de financiamiento para medio ambiente han alcanzado un máximo en el 2019 de 750 millones de dólares. Pues, sin embargo, las cifras de mitigación siempre han estado por encima de los 1.000 millones de dólares. Algo también importante, digamos, dentro de CAF, tenemos proyectos regionales, múltiples proyectos regionales, que son los que estarían, digamos, aquí indicados en un color que no sé en sus pantallas cómo se verá. El mío es como un color moradito claro. Y proyectos nacionales. Si ven aquí la información, digamos, no es fácil verla por el tamaño de letra. Lo que quería contarles está resaltado en la parte de arriba. Y son los tres fondos principales sobre los cuales está estructurado el financiamiento verde de CAF. El GEF, el Global Environmental Facility, el FDA, el Fondo de Adaptación, y el Green Climate Fund, el GCF. Aquí pues vemos que la movilización de recursos más significativa es la que viene del Green Climate Fund, 138 millones de dólares, comparado con los otros fondos. Entonces, digamos, esto también un poco confirma esta sospecha, esta teoría de que el financiamiento climático y el Green Climate Fund pues, es una de las opciones, digamos, más interesantes de movilización de recursos. Y pues también un poco para tratar de representar en este mapa pues que la agenda de financiamiento verde en CAF cubre casi la totalidad de América Latina y pues que también, bueno, un poco de déficit para avanzar en los países del Caribe. Digamos, es algo que, que esperemos que cambie a futuro y es poder tener una mayor número de países del Caribe y América Central incluidos dentro del portafolio. Para el Green Climate Fund, bueno, pues este mapa, los proyectos que ya están en implementación con Green Climate Fund están en color verde. En color gris son los proyectos que se esperarían a futuro, que ya están digamos, en la ruta para una posible aprobación. La historia de CAF con el Green Climate Fund ha cubierto muchísimas alternativas.
no solamente tenemos proyectos individuales, tenemos proyectos regionales. Eh, Perdón, un segundo, un momento. Ok, ya. Entonces, en las barras de abajo está el cofinanciamiento. Y aquí también vuelvo un poco a reforzarles un mensaje del financiamiento verde. El financiamiento verde, uno, no es tan concesional como muchas veces nos imaginamos. Inclusive entre el 60 y el 70% es financiamiento asociado a préstamos de inversión. Y además que el volumen de cofinanciamiento es muy significativo. En el caso de CAF, nosotros hemos cofinanciado 422 millones de dólares comparativamente con el financiamiento que hemos recibido desde estas fuentes multilaterales, que ha sido 386 millones de dólares. Entonces, digamos, para estos fondos, para el Green Climate Fund. Entonces, en este caso, nosotros cofinanciamos más de lo que estamos pidiendo financiado desde el Green Climate Fund. Pero digamos, también un poco pensando en la perspectiva de cuál es el rol de CAF como un banco regional de desarrollo, etcétera, que nosotros somos conscientes que el financiamiento y el cofinanciamiento tienen que tener una relación casi que uno a uno. Bueno, pues estos son los 4 proyectos que tenemos ahorita en ruta o de implementación, de aprobación o de implementación. Uno está relacionado con el sector agrícola en Colombia, el CICAP se llama. Otro está en Ecuador, que es de Galápagos, que es un proyecto muy interesante donde se combinan energías renovables, sector turismo y biodiversidad para tener beneficios tanto en mitigación como en adaptación. eMotion, que es un programa de movilidad eléctrica que cubre 3 países, y instituciones financieras locales, que es un proyecto a implementar en Chile, Ecuador, Panamá, Chile, Perú, Ecuador y Panamá, que busca fortalecer el rol de instituciones financieras para reducir barreras para financiamiento climático. Tal vez en esta diapositiva la idea no es fijarnos mucho en los detalles, pero hay proyectos. CICAP es un proyecto en adaptación que cubre 2 de las 4 áreas del Green Climate Fund de impacto en adaptación y una en mitigación. Galápagos también es un proyecto combinado adaptación-mitigación. eMotion es un proyecto de transporte que está con beneficio en mitigación. Y el de instituciones financieras es un proyecto que le apunta a los beneficios en mitigación. Sin embargo, yo creo que cada vez más vamos a ver proyectos como el CICAP o Galápagos que tienen intencionalmente desde su diseño buscar impactos tanto en mitigación como en adaptación. Y también un poco para contarles que las tablas que están abajo significan las diferentes opciones para el financiamiento de sus proyectos. Entonces, dentro de CAF consideramos digamos, la gran variedad de alternativas de financiamiento que pueden darse desde el Green Climate Fund. Y pues que en CAF hemos, de las 8 áreas de impacto que yo les había contado, 4 en mitigación y 4 en adaptación, pues hemos aplicado a 7 de las 8 áreas de impacto. Aquí voy a saltarme un poco por falta de tiempo. Son los proyectos que tenemos con el Fondo de Adaptación. Aquí en el Fondo de Adaptación también, como les había mencionado antes, está muy enfocado a medios de vida, comunidades. Aquí hay un proyecto muy interesante que es, y es algo que ha trabajado CAF, que son cuencas regionales o cuencas binacionales. Por ejemplo, tenemos el caso, aquí no está, sí, el proyecto regional del río Uruguay, un proyecto regional Chile-Ecuador. Entonces, digamos, esta agenda con la que sectorialmente tal vez podríamos tener mucho más afinidad dentro del propósito de esta conferencia está relacionada precisamente con el cómo, por ejemplo, mantener la posibilidad de un servicio de suministro de agua potable en condiciones de calidad y continuidad, aun cuando estemos enfrentando una importante variabilidad climática. Este es el portafolio de CAF con el GEF, con el Global Environmental Facility. Entonces, de nuevo, también ven que en este mapa tenemos una presencia importante en toda la región, también desde este fondo multilateral que apoya la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Y proyectos de cooperación técnica también asociados al Global Environmental Fund.
Y aquí, digamos, voy a la última parte que se refiere a la propuesta de CAF como Banco Verde de América Latina. Y aquí ya, digamos, varios mensajes para empezar a concluir. Uno, que nosotros, si bien recogemos esta propuesta de financiamiento verde, que tiene esas dos grandes cajas, financiamiento climático y financiamiento para el medio ambiente, para nosotros es esencial que ese financiamiento se dé en el contexto del desarrollo sostenible. Y como tal vez había mencionado la segunda o tercera diapositiva, es decir, que este financiamiento verde esté alineado con el componente social y el componente económico. Es decir, que tiene que ser un financiamiento que esté enfocado no solamente a mejorar el bienestar social, pero que también ayude a cerrar las brechas de desigualdades y a una mejora en los ingresos. Es decir, que también que contribuya al crecimiento económico. Y además, algo muy importante es reforzar la agenda de los países en el cumplimiento coordinado de sus metas multilaterales. Nosotros sabemos que los países en la región eh, eh, han suscrito en su mayoría compromisos ambiciosos para el Acuerdo de París o para las metas también de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y para lo que termine siendo el marco global de biodiversidad post-2020. Entonces, digamos, para nosotros el marco de referencia de financiamiento verde necesariamente trasciende lo que reportamos con financiamiento climático y financiamiento medioambiental, pero también tiene que estar alineado con el concepto de financiamiento para el desarrollo sostenible que incluya, por supuesto, lo social y el bienestar social y la reducción de la pobreza. Tenemos varias áreas de trabajo del financiamiento climático, como les había mencionado antes, pero digamos las que que han recibido mayor atención hasta ahora de los países en los que trabaja acá son ciudades, sector energético, agricultura, gestión de riesgo de desastres, y aquí salió, pero bueno, se ve el icono, pero también es el sector agua, pues digamos, gestión integral de recurso hídrico. Y desde Capital Natural y Biodiversidad, pues estamos trabajando tanto en estas economías verdes, que son negocios basados en la naturaleza, algo muy importante y es la agenda urbana de la biodiversidad urbana, y por supuesto, pues los grandes ecosistemas estratégicos que tenemos en la región, que siempre se habla de la Amazonía, pero por supuesto también está el Pantanal, están los ecosistemas de manglares, todos esos ecosistemas, la gran biodiversidad marina, costera, etcétera. Entonces, digamos, es una mezcla compleja desde todos estos ecosistemas estratégicos, la gran mayoría representados en los sistemas de áreas protegidas, biodiversidad urbana y negocios basados en la naturaleza, digamos, o economías verdes. También sabemos que en CAP estamos empleando múltiples estándares, los estándares de IDFC, los estándares asociados a los fondos verdes, los reportes de sostenibilidad, los principios de inversión responsable, etcétera. La taxonomía que recién ha salido desde la regulación de la Unión Europea. Entonces, un poco también es importante no solamente cómo nos enfrentamos hacia afuera, pero también cómo avanzamos en un marco de gestión y un marco de resultados que nos permita armonizar los diferentes contextos dentro de los cuales se analiza el financiamiento. Y tal vez, bueno, yo voy a pasar a las reflexiones finales. Aquí les repito la diapositiva con la que inicié. CAP es un banco que asegura que sus operaciones sean socialmente responsables, ambientalmente sostenibles y resilientes al clima. Entonces aquí también siempre decir que el financiamiento verde para CAP trasciende esa taxonomía de mitigación, adaptación y medio ambiente, sino que es importante la responsabilidad social de las inversiones. Y que para nosotros los puntos esenciales es apoyar a los países en su cumplimiento coordinado y sinérgico de sus acuerdos multilaterales. Sabemos que buena parte del financiamiento verde está relacionado con esta agenda multilateral, con que los países puedan cumplir sus metas frente al Acuerdo de París, frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la CDD. La idea es que vamos a apoyar para que ese cumplimiento sea coordinado, sinérgico, acelerar la transformación verde del sistema financiero, es decir, que el sistema financiero en América Latina decididamente avance en adoptar principios, definiciones y responsabilidades en su cartera. Redoblar el apoyo técnico,
también es muy importante reconocer la necesidad que se tiene de apoyar a los países en estructurar sus operaciones de crédito. Y algo muy importante que significa la relación que tiene CAF para apoyar a los países en canalización de recursos de financiamiento verde. CAF es una entidad acreditada ante los grandes fondos ambientales y climáticos como el Green Climate Fund, el Fondo de Adaptación, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Entonces, digamos, nosotros esperamos que aun cuando ya vieron que tenemos una buena cantidad de proyectos, sabemos que se necesita más y que en CAF pues estamos listos para apoyar a los países en la canalización de recursos de financiamiento verde. Y bueno, esto terminaría 59 minutos. Muchas gracias, don Oscar. Quiero hacerles la invitación para que anoten en el chat cualquier consulta que tengan para don Oscar. Ya tenemos varias, entonces vamos a pasar a esta sección de consultas. Don Oscar, aquí don Manuel Castrillo nos dice, en los enfoques y atención de la transformación hacia una economía sostenible, ¿cuáles son las condiciones y mecanismos para los diferentes sectores productivos, pero sobre todo para las mini pymes y pymes? ¿Existe un marco que dé condiciones favorables a nivel de fondos no reembolsables o bien tasas bajas en estos sectores sin tanta intermediación y precisamente la congruencia con los ODS y otras iniciativas para la atención del cambio climático, la inclusión y la equidad? Ok, pregunta compleja, pero refleja una realidad y es que hay barreras para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. Precisamente, bueno, hay múltiples razones. Pasa desde que el financiamiento verde no es atractivo para muchos bancos, simplemente es algo que no interesa dentro de sus áreas de negocio. Esa es una de las razones. Otra de las razones es que hay poca capacidad, ya sea dentro del tomador del préstamo o del financiamiento o del que lo otorga para comprender y adoptar principios de financiamiento verde. O por último, que existen pero no son económicamente atractivos. O una combinación de todas las anteriores. Digamos, esa es una realidad en la región y yo creo que en buena parte del mundo. Y precisamente nosotros lo que estamos trabajando, ya tenemos una experiencia regional, bueno, dos experiencias regionales, una que ya empezó y la otra va a empezar en diciembre de este año, estamos muy cerquita, que es precisamente abordar directamente esas dificultades. El proyecto que, por ejemplo, que yo voy a empezar a coordinar, que inicia en diciembre, va a trabajar con 10 bancos en Panamá, Ecuador, Chile y Perú, precisamente para consolidar líneas de financiamiento verde, que los recursos vienen desde CAF y el Green Climate Fund, se ponen a disposición de la banca local para que las bancas locales puedan extender créditos a unas tasas extremadamente competitivas. Es un financiamiento muy barato, digamos, comparado con un crédito comercial, pero, y aquí viene un pero, es financiamiento asociado a resultados climáticos. Entonces aquí lo que estamos buscando son empresas que quieran mantener o mejorar su competitividad a través de inversiones en tecnologías que reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esa es la agilidad de los proyectos. Entonces, se trata de proyectos que definitivamente tengan un impacto en reducción de emisiones. Entonces, digamos, pero por supuesto, sabemos que las barreras, ahorita el contexto de la recuperación económica definitivamente necesita movilización de recursos, pero también de apoyos de la cooperación técnica. Y pues digamos, eso es lo que estamos haciendo, pero digamos para la persona que hizo la pregunta, si quiere conocer de más ejemplos, un poco de cómo estamos, esto es lo que nosotros llamamos reducir barreras al financiamiento. Sabemos que esas barreras existen y pues tenemos varias ideas para poder reducir esas barreras para acceder a este tipo de financiamiento.
Gracias. La otra pregunta de Elizabeth Zamora dice, de acuerdo con su experiencia, ¿cómo puede apalancarse la participación privada dentro de instrumentos públicos que buscan la protección y conservación de las zonas que generan servicios ecosistémicos? Y también nos dice, la participación privada requiere de directrices estatales para que se incorporen en los proyectos de infraestructura verde que puedan desarrollar los servicios públicos a través de instrumentos públicos. Creo que la segunda parte ya era más como comentario. Y creo que otra pregunta bien compleja. Algo que de nuevo, que es una reflexión muy importante, y la traducción no es fácil, pero en inglés se llama accountability, pero en español a veces lo llamamos como rendición de cuentas, y es que el financiamiento verde esencialmente también está asociado a la rendición de cuentas y a la transparencia. Entonces, cuando queremos buscar alternativas para mejorar el financiamiento de actividades que tienen impacto sobre la naturaleza o sobre el clima, es necesario la rendición de cuentas sobre esos impactos. Entonces, por ejemplo, si lo que queremos es una conservación de un ecosistema estratégico para la regulación hídrica, necesariamente hay que tener monitoreo de las coberturas, hay que monitorear los parámetros asociados a la regulación hídrica, como la humedad del suelo, las escorrentías, caudales, precipitación, etc. Entonces, porque si nosotros estamos solicitando financiamiento para, por ejemplo, mantener un servicio ecosistémico como la regulación hídrica, necesariamente hay que rendir cuentas sobre eso. Y no solamente rendir cuentas, sino hacerlo de forma transparente. Cuando hablo de la transparencia es que toda la arquitectura, digamos, del financiamiento climático y del financiamiento verde pasa precisamente por eso, por adoptar una transparencia para rendir cuentas sobre cómo estamos beneficiando al clima, cómo estamos beneficiando a la naturaleza y el por qué ese financiamiento nos va a lograr esas metas. Entonces, digamos, eso no es fácil. Usualmente uno no está acostumbrado, está más acostumbrado a un financiamiento concesional que le digan, yo voy a donar o voy a recibir recursos en donación para, pero en este caso, cuando ya estamos hablando de tratar de movilizar más recursos y de ser más efectivo y abordar estos enormes problemas ambientales y climáticos que tenemos, necesariamente cuando ya estamos incrementando este volumen de financiamiento, estamos hablando de otros instrumentos, pero también de adoptar unas reglas de accountability. La siguiente pregunta nos la hace Luis Elizondo. Dice, ¿podría convertirse el CAP en un ente solo para el financiamiento verde y que incorpore directamente el financiamiento de la protección del recurso hídrico? Lo que pasa es, eso es un mensaje más político que técnico, pero digamos un poco desde una perspectiva personal, todo el financiamiento debería ser verde, por una razón muy importante, y es que todo el financiamiento necesariamente debe pasar por este filtro de evaluación y reconocimiento de cuáles son sus riesgos sociales, ambientales y climáticos. Entonces, digamos, bajo esa perspectiva, todo el financiamiento debería ser verde. Debemos saber si es un financiamiento que tiene o no un impacto sobre la naturaleza, que tiene un impacto o no sobre el clima y tiene un impacto o no sobre el desarrollo sostenible. Entonces, digamos, bajo esa dimensión, toda la cartera de operaciones debe ser verde. Pero cuando entramos a los detalles de la taxonomía, entonces ya estamos hablando no solamente de cuáles son esos riesgos sociales, ambientales y climáticos, sino además si podemos verificar de forma transparente que logramos un impacto positivo en algunas de esas dimensiones. Entonces, no siempre sucede. Entonces, por eso no toda en este momento, la cifra de financiamiento verde de CAP es más o menos el 30% de sus operaciones. Esa cifra tengo que revisarla, ahorita no la tengo en mente, pero digamos, la apunta a que, por supuesto, la meta dentro de 5 años pues, es llevarlo mucho más allá. Todavía estamos revisando hasta dónde va a llegar esa meta.
Hay proyecciones más ambiciosas que otras, pero por supuesto el 100% de la cartera por lo menos tiene que cumplir con los criterios de salvaguardas sociales, ambientales y medición de su impacto a través de su huella de carbono. Pero ya que si tiene unos impactos verificables dentro de la taxonomía verde, no todo. Y Fernando Barrantes nos dice, ¿podría usted, don Oscar, darnos algunos ejemplos específicos de las obras usuales de infraestructura que financian los bancos y que están ligadas a cada modalidad? Por ejemplo, adaptación, mitigación y medio ambiente. Y bueno, y nos hace otra pregunta también. ¿Qué experiencias han tenido los bancos en el financiamiento de obras de alcantarillado, construcción de plantas de tratamiento, sistemas de saneamiento y a cuál modalidad de financiamiento se han ligado estas obras? Ok, pues CAF tiene una tradición de varias décadas de financiamiento de infraestructura, particularmente transporte, agua y saneamiento básico. Entonces, digamos, eso ha sido una de las grandes fortalezas de CAF como aliado de los países de la región. Y entonces la respuesta es sí. Desde sistemas de acueducto hasta sistemas de tratamiento, digamos. Esa ha sido buena parte de la historia de CAF. Y el fortalecimiento, digamos, de esta agenda de infraestructura ahora viene marcada por dos características muy importantes. Uno, la agenda climática, porque sabemos que esa infraestructura debe ser resiliente. Es decir, que teniendo en cuenta el comportamiento, particularmente el comportamiento de la precipitación y los comportamientos extremos de precipitación y esta variabilidad no solamente intermensual, sino interanual, y el comportamiento a futuro, teniendo en cuenta los escenarios de cambio climático, esa estructura tiene que seguir siendo funcional y no debe colapsar. Entonces, digamos, la resiliencia climática de la infraestructura es algo que viene marcando la agenda, que ya no son únicamente, digamos, las consideraciones usuales o las cuales se diseñaban, pero también, y ahora viene la segunda parte, el comportamiento en reducción de emisiones. Entonces, no solamente se tiene que ser una infraestructura que sea resiliente al clima, pero también que tenga metas de desempeño climático. Es decir, es una infraestructura donde en lo posible podamos reducir las emisiones de gas de efecto invernadero asociadas a la construcción y a la operación de la infraestructura. Entonces, eso digamos, ha venido siendo un sello distintivo de la evolución de esta infraestructura y, por supuesto, están muchos proyectos dentro del portafolio de CAP que pueden ilustrar esto. Otra pregunta que nos hace también don Manuel Castrillo es, el pago por el uso y el daño ambiental que muchos países desarrollados y las empresas privadas han causado e inevitablemente han sido responsables del cambio climático en mayor medida devienen un negocio para estos. Y precisamente las pequeñas empresas de los países en desarrollo necesitan condiciones diferenciadas para accesar a estos fondos de manera diferenciada y así lograr ese beneficio a la naturaleza. ¿Los cambios estructurales deben ser asumidos por quien corresponda o se equivoca él? La agenda de adaptación climática y la agenda de gestión de riesgos es compleja por múltiples razones, principalmente porque los impactos son locales, los impactos son distintos, o sea, digamos, son específicos de un sitio. Entonces, si bien, por ejemplo, cuando tenemos un año de sequía, y la sequía en algunos casos se siente como desabastecimiento de recurso hídrico, digamos, para consumo humano, en otras partes se siente como falta de irrigación para cultivos, entonces está una pérdida de productividad de cultivos, para otros se siente como el incremento de los precios cuando van a hacer el mercado, en otros países se siente como un aumento en las tarifas de energía. Entonces, digamos, si bien, por ejemplo, hablamos de un solo fenómeno que es la sequía, los impactos son muy distintos dependiendo del sector, dependiendo del municipio, dependiendo de... Entonces, digamos, eso por un lado hace compleja la agenda de adaptación y también hace compleja una propuesta también de tratar de reducir riesgos climáticos. Entonces, ¿qué sucede? Que no es fácil distinguir entre cómo se hace una reducción de riesgos climáticos desde lo público o desde lo privado.
pero en nuestra experiencia uno de los aspectos, digamos, más importantes es el rol de la agenda pública. Es decir, que la agenda pública tiene que ayudar a facilitar el acceso a la información climática, a la información meteorológica, a la información ambiental, que le permita tanto a los sectores públicos como a los sectores privados tomar decisiones. Es decir, todos podemos tener acceso a la misma información, pero ponerla en el contexto de lo que necesitamos cada uno. Entonces, digamos, uno no podría esperar a que todos los agricultores tengan su propia red meteorológica, sino que el Estado monte una buena red meteorológica y la ponga a disposición de los ciudadanos. O que ponga una buena red para el monitoreo de eventos extremos como inundaciones, como huracanes, etcétera, y que la ponga a servicio del ciudadano, del sector privado. Entonces, digamos, es una agenda muy compleja, es una agenda desfinanciada, creo yo, porque no recibe suficiente atención, pero lo mismo, la esencia de las discusiones y de las soluciones son muy locales. Entonces, digamos, eso va a ser difícil. Gracias. Vamos a las dos últimas preguntas y también una solicitud que nos hacen. Nos dice doña Giselle Urbina que si usted podría compartirnos contactos o correos para buscar opciones de financiamiento para proyectos en la protección. Y la otra pregunta que nos hace doña Delia Zamora es, ¿cuál podría ser el perfil de una SADA, es decir, de un acueducto, para optar por un financiamiento y a cuánto plazo? Ok, la última parte no la entendí. Dale. Las asadas en Costa Rica son los acueductos que hay tanto en el gran área metropolitana como en las zonas rurales, administran el agua en las comunidades. Entonces ella dice que cuál podría ser el perfil que se requiere una de estas agrupaciones, una asada, para optar por un financiamiento y a cuánto plazo. No sé si usted podría responder eso, ¿verdad? Porque me parece que ya es como un caso muy específico de Costa Rica. Sí, sí, claro, pues sí es un caso específico, pero entonces, de nuevo, digamos, el contexto de esta charla era financiamiento verde, dejándoles un mensaje. Cuando nosotros estamos buscando financiamiento verde, estamos hablando de un financiamiento que cumple metas verdes. La gran mayoría del financiamiento verde es financiamiento climático. Nos ha contado casi que el 90-95% del financiamiento verde es financiamiento climático. Entonces, si por ejemplo, si ustedes en un acueducto quisieran financiamiento verde climático, es porque quieren tener un acueducto, por ejemplo, que sea sostenible, que sea resiliente frente al comportamiento errático de la precipitación, por ejemplo. Entonces, para ello deberían diseñar una solución de infraestructura, un fortalecimiento de capacidades para que el acueducto tenga continuidad en su servicio aún en época de sequía. Entonces, por ejemplo, esa es una característica. Entonces, más que decirle que cuánto dinero hay o a qué tasa o qué el año, es que si están pensando en obtener financiamiento verde, necesariamente no es decir, yo quiero construir una planta de tratamiento de tantos litros por segundo y una infraestructura de tantos kilómetros de redes, sino que necesariamente cuando estamos tratando de enverdecer el financiamiento es porque estamos declarando de entrada cuáles son los impactos verdes que va a tener el proyecto. O sea, que el hecho de que sea agua no significa que sea financiamiento verde, sino que necesariamente es un agua que es un sistema de acueducto que es compatible con el medio ambiente en la medida en que protege, por ejemplo, las cuencas abastecedoras, los ecosistemas asociados a la regulación hídrica, que va a ayudar a reducir las brechas de acceso, entonces que va a mejorar el acceso al agua potable, que va a garantizar que no hay conexiones cerradas, por ejemplo, los sistemas de alcantarillado para reducir la contaminación, etcétera. Entonces, digamos, hay que poner las metas ambientales no debajo del expediente como lo último, sino el financiamiento verde pone todo esto de primero. Es decir, y usted va a ser responsable por eso y eso le va a permitir obtener un financiamiento que, digamos, tiene una característica, es que es un financiamiento atractivo en términos, digamos, financieros. Y usualmente, digamos, también tiene unos periodos de gracia, plazos
que también pues, lo hacen mucho más competitivo precisamente porque, digamos, esa es la esencia o el ADN que trae este tipo de financiamiento. Y tal vez la otra pregunta, de una u otra forma usted lo ha mencionado a lo largo de la presentación, pero para repasar un poquito, ¿qué es lo que más ha financiado el CAF en materia de cambio climático, mitigación o adaptación, y a qué se debe esa tendencia? Esta sería la última consulta. No, pues hasta ahora ha sido energía, pero por una característica muy esencial, y es que los primeros proyectos eran muy grandes, los otros no han sido tan grandes como eso, pero eso está cambiando. Eso está cambiando, pues yo les mencioné ahorita el portafolio de proyectos que tenemos. Los 4 grandes proyectos que están por empezar, ninguno es energético. Ya tenemos ahí agricultura, biodiversidad, turismo, transporte. Entonces, aún sin, eh, sin dejar de lado que posiblemente la inversión energética sigue siendo, y en América Latina tiene un enorme potencial. Nuestra misión es que podamos llegar a todos los sectores, porque no solamente existe la oportunidad, pero también es fundamental que podamos mejorar el desempeño de todos los sectores ambiental y climáticamente. Y bueno, nos acaba de ingresar una y no la quiero dejar por fuera, es también repasando tal vez la respuesta anterior y dice el financiamiento verde funciona para comprar inmuebles, fincas que funcionan como zonas de recarga para nacientes, esto en el caso de una asada y tal vez vinculado a lo que usted decía, ¿verdad? Siempre que sea para la parte verde, ¿verdad? Digamos, y aquí vuelve la misma respuesta. Yo diría que sí, pero usted tiene que demostrar por qué lo hizo. Entonces, otra vez viene la transparencia y viene la rendición de cuentas. En muchos casos, a veces es difícil sin conocer el contexto. Eso siempre le puede pasar a uno. Dice, mire, yo invertí en las tejas de barro o en las cubiertas para las casas de los guardaparques. Dice, pero usted no me dijo que era un proyecto de conservación y que lo que quiere es cuidar esta laguna o este bosque. Y entonces, ¿cómo así que compró ladrillos? Dice, pero es que el bienestar del guardaparques es esencial. Las dotaciones de los guardaparques, de las personas que trabajan, digamos, en terreno, en la agenda de conservación. Entonces, pues digo, yo no puedo decirle que no puede uno comprar una casa. En muchos casos se necesita una casa. Pero, digo, el argumento del financiamiento claro, del financiamiento verde, es que sea claro el por qué eso contribuye a las metas verdes que están soportando su requerimiento de financiamiento. Muchísimas gracias, don Oscar, por toda esta amplia explicación, por todo el espacio para las respuestas. Le quiero dar la palabra a don Marco para hacer el cierre de la actividad. Adelante, Marco. Gracias, Lili. Evidentemente, el sector agua tiene una tarea bastante importante de cara a los próximos años, y es que tenemos que precisar las necesidades que tenemos. Si bien es cierto, de acuerdo con lo que nos ha dicho Oscar, obviamente el sector energético tiene muy claro para qué requiere los recursos y eventualmente en dónde están orientados y con qué fin, ¿verdad? Que es sustitución de energías, de generación de energía mediante fuentes tradicionales, y eso es clarísimo que todos los países están invirtiendo y todos quieren participar de ese festín que es hoy las energías renovables. Pero el sector agua se ha quedado botado y es muy importante que tengamos que impulsarlo, no solamente desde el punto de vista de la regulación, sino también en cómo propiciar que los actores que están inmersos en él de verdad puedan generar productos que además de eso sean rentables, eventualmente que sean vendibles para la banca, pero además que puedan demostrar los avances y los beneficios que este tiene de cara al futuro. Sí es importante tener presente que no podemos manejar el agua de la misma manera que la energía, porque estamos hablando de dos actividades muy diferentes, una es de corto plazo y la otra es de largo plazo. La energía en 2 años tiene una planta hidroeléctrica produciendo y ya está entregando energía y se vende, ya se coloca en el mercado. La protección del agua no necesariamente está basada en una lógica igual.
tenemos que pensar que estamos hablando de una situación de mediano a largo plazo, donde la protección del recurso hídrico conlleva mucho más actividades que solamente comprar un terreno o hacer estudios para poder determinar hasta dónde tengo que comprar o si realmente tengo que hacer un tanque de almacenamiento o un sistema de conducción más inteligente o eventualmente poner tecnología fotovoltaica para generar cuando tengo que utilizar algún tipo de planta para llevar el agua de un punto a otro, sino que además estamos promoviendo un esquema de explotación que le garantice a los usuarios el disponer del recurso en el tiempo. Y eso los bancos hoy todavía no están visualizando ese esquema como algo rentable. No le es tan rentable porque no es tan palpable. Requiere de un ejercicio de convencimiento que de cara al cambio climático, con mucho más razón, es evidente que tenemos que ir por ahí. Caso contrario, el día de mañana vamos a tener plantas hidroeléctricas y plantas eólicas y plantas solares, pero no vamos a tener agua. Y de nada vale todo eso si no tenemos claro qué recursos debemos promover y proteger en el tiempo para tener un equilibrio. Y eso es lo que estamos llamados a hacer desde la óptica de la regulación, pero también desde la parte de la banca, de los recursos no reembolsables y de todos los actores que participamos en el sector. Muy agradecido, don Oscar, por la colaboración y por la explicación que nos dio desde el punto de vista de la banca y cómo se destinan los recursos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco. Bueno, reiterarle el agradecimiento a don Oscar por haber sido parte de esta actividad, por haberlo aceptado en el marco del 25 aniversario de la autoridad reguladora y de paso quiero invitarlos para la actividad que tendremos mañana miércoles a las 8 de la mañana. Se trata del foro Independencia del Regulador, clave para una regulación transparente y confiable. Les repito, la actividad es a las 8 de la mañana. En nuestro Facebook encuentran el enlace. Don Oscar, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación y tal vez hay una reflexión final. Si el sector agua, yo creo que tiene unos retos, unas responsabilidades enormes, pero no quiero que esto suene como una frase muy repetitiva, pero creo que las oportunidades para la innovación, particularmente desde la sostenibilidad financiera del sector, son enormes. Yo creo que la posibilidad de involucrar al sector privado, el financiamiento multilateral, eh, yo creo que hay muchísimo por hacer y, y bueno, lo que se necesitan son líderes que estén dispuestos a aceptar ese reto y por supuesto pensando en el bienestar y la sostenibilidad del sector. Perfecto, muchísimas gracias. Igual a todos ustedes que nos acompañaron, la gratitud por el tiempo y como les dije antes, ojalá que nos puedan acompañar en las otras actividades. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.